Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno Motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.uy los sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a todas las personas quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 169 y les traerá información conducente a la reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República que decidió por manera unánime, por mayoría, 4 votos de 7, en volver a incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria en nuestro país, que claramente traerá repercusiones en el crédito de los colombianos. Eso por la incertidumbre que se ha generado, en los cuales prevén que la inflación a final de este año estará por encima del 6%. Y que solamente por allá hasta el año 2028 podrá retornar a la senda. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. En entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, vengo a leerles lo que fue esta rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República, llevada a cabo el pasado 31 de marzo de este año 2026, en el que, por una decisión mayoritaria, decidió subir la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, generando una serie de traumatismos, ya que eso conduciría a que los bancos a su vez empiece a subir las tasas de cada uno de los créditos, llámese tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos de vehículo, entre otros. En esta ocasión se presentó un hecho atípico y que genera más incertidumbre, y es la no presencia o la levantada de la Junta para no estar en ella por parte del ministro de Hacienda. Decidió hacer su rueda de prensa por aparte, generando un distanciamiento entre el gobierno y el Banco de la República. Recordemos que por mandato constitucional, nuestra Constitución de Colombia, desde el año 1991, le dio esa autonomía al Banco de la República. Leonardo Villar Gómez leyó el comunicado de prensa de la siguiente manera: la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria al llevarla del 10,25% al 11,25%. Recordemos, queridos oyentes de Multientornos, que en el mes de febrero no se reunió la Junta, sino lo hizo en el mes de enero, y en ese mes también el Banco de la República decidió subir en 100 puntos porcentuales, dado una serie de acciones por parte del gobierno actual en las que se da el incremento del salario mínimo por encima de lo que viene siendo la inflación del año anterior. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y otro por mantenerla inalterada. En su discusión
de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en enero y febrero se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, por encima del nivel observado al cierre del 2025, que fue del 5,1%. Allí empiezan a mostrar una serie de datos que es lo que llevan pues, al Banco de la República a tomar ese tipo de decisión. Hay que mirar cuál es la proyección que ellos tienen hacia el 31 de diciembre. Y recuerden, queridos oyentes de Multientornos, que la meta de inflación en nuestro país se encuentra en el 3%. Y el Banco de la República lo que hace es tomar decisiones de acuerdo con la información que se encuentra disponible, con el fin de llevarla, esa inflación, hacia el 3% o por lo menos debajo de un 4%, que es el rango alto de la meta. Continúa esta rueda de prensa a través en las que el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, continuó leyéndola. Algo similar ocurrió con la inflación básica sin alimentos ni regulados, que aumentó a 5,4 y 5,5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre, que se encontraba en un 5%. La moderación de la inflación total en febrero obedeció a la caída de la inflación de regulados. Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6,4% a 6,3% entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin del 2027 se mantienen en 4,8%. Así, queridos oyentes de Multientornos, disminuyó un poco de lo que viene siendo esa expectativa para este año, pero aún continúa por encima de lo que viene siendo la meta, o por lo menos de ese rango. Y es más, es que si nos vamos para el año siguiente, no se llegaría aún a ese 4%, que es el rango alto de la meta, por cuanto se ubicaría en un 4,8%. Tengo que recordarles, queridos oyentes de Multientornos, que cada una de esta información, de estas proyecciones, puede variar en la medida en que vaya avanzando el tiempo. Ahorita por lo menos esa reunión fue el 31 de marzo y corresponden a datos que se dieron hasta ese día, pero después de la decisión hay que ver qué decisión toman los bancos comerciales y cómo se empieza a manejar en este mercado lo que vienen siendo las tasas de interés. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7%. Las cifras del DANE en su serie descentralizada mostraron un crecimiento del PIB del 2,4% en el cuarto trimestre del año pasado. Para todo el año 2025, el crecimiento económico fue del 2,6%, inferior al 2,9% previsto por el equipo técnico. Allí entonces el Banco de la República, antes de que se diera esta cifra de crecimiento económico, había proyectado que el año anterior la economía colombiana iba a crecer un 2,9%, pero resultó creciendo un 2,6%, cifra que viene siendo baja a su pronóstico y también a lo que mostraba la economía colombiana en épocas anteriores a la pandemia. Continúa la lectura por parte del Leonardo Villar Gómez en los siguientes términos. La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejorarían los términos de intercambio gracias al aumento de los precios de petróleo, ya que Colombia es un productor
y Colombia exporta petróleo y se vería beneficiado en caso que el petróleo siga creciendo. De otra manera, encarecería bienes básicos como el gas y los fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda descendiente. Recordemos que el año pasado, 2025, la inflación durante casi todo el año se mantuvo estable en un 5,1%. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible. Ahí termina la rueda de prensa y el gerente general del Banco de la República está dispuesto a responder cada una de las preguntas. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Seguidamente, ante la pregunta formulada por Laura Rodríguez de Redmas, el gerente del Banco de la República, doctor Leonardo Villar Gómez, respondió de la siguiente manera: debo decir que la Junta Directiva, todos sus miembros diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional. Queridos oyentes de Multientornos, lo invito a que revisen la Constitución colombiana de 1991 entre los artículos 371 y al 373. Allí podrán ver lo que vienen siendo las funciones del Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República, cuáles serían los periodos en que se reúne y datos adicionales en los que nos muestra la autonomía y cuál es la principal función de mantener lo que viene siendo la estabilidad del peso colombiano. Este es un mandato absolutamente explícito en la Constitución y un mandato que asumimos todos los miembros de la Junta cuando llegamos y reportamos a la sociedad en su conjunto, con la única excepción de un miembro de la Junta que es el ministro de Hacienda, que claramente sí tiene un jefe que reporta y es el presidente de la República y actúa como su representante al interior de la Junta. ¿Qué quiere decir eso, queridos oyentes de Multientornos? Que los restantes 6 miembros no tienen que llegar y rendir información a alguien más. Simplemente, cuando el Congreso de la República lo pide, es un informe, pero que va dando luz de acuerdo a cada una de las acciones que han tomado. Y la Junta actúa de acuerdo a la información que se logra tener en la actualidad. Los demás miembros de la Junta actuamos de cara al país, actuamos por el bienestar y por el cumplimiento de un mandato constitucional. La idea de que las decisiones se toman para beneficiar al sistema financiero creo que se cae de su propio peso y menciono una sola razón. Si alguien tuvo un costo grande del ciclo anterior de los aumentos en la tasa de interés que se hizo entre los años 2021 y 2023, recordemos que después de la pandemia, la inflación logró superar ese 4%, y por lo tanto, después de tener una tasa baja en el 1,75%, la Junta Directiva del Banco de la República tuvo que empezar a incrementar lo que viene siendo las tasas de interés. Allí entonces, en ese tiempo fue el sector financiero, porque para ellos significa que la tasa de interés a la cual se deben endeudar con el Banco de la República se está aumentando. Así, si sube las tasas el Banco de la República, los bancos comerciales requieren dinero para destinarlo al público,
ya sea a través de créditos, ya sea a través de préstamos, o ya sea devolviendo los recursos que son de los inversionistas o de los ahorristas. Y allí, entonces, el sistema financiero tiene que pagarle al Banco de la República una mayor tasa. Es difícil argumentar que es un beneficio del sector financiero que se está haciendo un aumento de la tasa de interés a la cual se presta al propio sector financiero. La decisión de aumentar la tasa de interés es una decisión que se toma como sucede en todos los países del mundo prácticamente para moderar la emisión de dinero, para moderar el impacto inflacionario que puede surgir de la propia emisión de dinero o de otros factores y que pueden exacerbarse si se emite dinero. Cuando se sube la tasa de interés, se encarece un poco esa emisión de dinero y eso muchas veces perjudica a algunos sectores. Al sector financiero, sin duda, el sector precisamente porque tuve que afrontar una situación de alta tasa de interés. Para muchos sectores en la economía colombiana fue doloroso tener tasas de interés altas. Recordemos que esas altas tasas de interés conllevaron a que, no solamente las tasas, llevaron a que el crecimiento de la economía en años posteriores a la pandemia fuera tan solo del 0,6 o 0,7%. Cuando se sube la tasa de interés se encarece un poco esa emisión de dinero, y eso muchas veces perjudica a algunos sectores. Eso ya lo había mencionado el doctor Leonardo Villar Gómez. Y continúa Leonardo Villar, como lo dije en la sesión de enero, donde anunciamos la primera subida de tasa de interés, llegar a esa decisión fue algo difícil y doloroso para los miembros de la Junta que tomamos esa decisión. ¿Por qué es difícil y doloroso? Porque sabemos que hay perjudicados. ¿Cuál es el beneficiado? La sociedad colombiana va a ver, gracias a estas decisiones, una mayor estabilidad en la economía colombiana y va a haber la posibilidad de que la inflación no se vaya disparando consecutivamente. No vayamos validando el aumento de la inflación que se está generando y que se ha dado en parte por decisiones adoptadas por el gobierno, sino que el aumento de la inflación, respetando por supuesto las decisiones adoptadas por el gobierno, sea algo temporal. Continúa Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República, contestando la pregunta. Infortunadamente no podemos garantizar que se cumpla la meta de inflación del 3% en este año. Las expectativas son que la inflación sería mayor del 6%, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para que la inflación retome durante 2027 a una cifra más cercana a esa meta del 3% y que por lo menos en la medida de lo posible se ubique en el rango de más o menos un punto porcentual alrededor de esa meta del 3%. En ese sentido, continúa Leonardo Villar Gómez, quiero resaltar en respuesta a la pregunta de Laura que el no rotundo a la acusación de que hay intereses particulares detrás de una decisión que está tomada para cumplir un mandato constitucional y para generar el beneficio de la estabilidad de la inflación para todos los colombianos. La reforma constitucional realmente no sé qué, debo confesar que no, y esa parte en lo poco que alcancé a oír de la rueda de prensa que dio el ministro, pero evidentemente cuando él dice que él se retira de su asistencia a la Junta del Banco de la República de manera indefinida, pues está incumpliendo un mandato constitucional y legal en el sentido de que la ley dice que debe asistir a la Junta del Banco de la República, que es el vocero del gobierno, que allí se hace la coordinación de políticas y por lo tanto creo que puede conllevar implícitamente una propuesta que no conozco de reforma a la Constitución
pero no puedo decir nada más de eso porque simplemente no oí esa parte de las decisiones del ministro. Y es que aquí es donde va generando un poco de suspicacia. No se presenta a la junta directiva del ministro de Hacienda actual, el señor Ávila, y es, si nos vamos a los estatutos del Banco de la República, mencionan que los miembros de la junta directiva, en caso de no asistir a 2 reuniones continuas, ya no podrán seguir asistiendo, serán retirados de ellas y será nombrado alguien adicional. Pero pues estamos mostrando también que es un ministro de Hacienda y por lo tanto el ministro siempre va a tener cabida, independientemente de la persona que se encuentre detrás de él. Y es que él propone unos cambios para la toma de decisión de la tasa de intervención de política monetaria. Según lo que se logró apreciar, es que antes de darse esta junta directiva, el ministro de Hacienda se levantó de la misma y decidió hacer su propia rueda de prensa. Y en ese momento, en esa rueda de prensa, lo que querría es o querer decir, me aparto de la Junta Directiva del Banco de la República, pues no estoy de acuerdo con las decisiones que están tomando ellos. Pero el Banco de la República responde esa la información que se encuentra disponible. Y es que si el gobierno coayudara en esta decisión, no tomaría decisiones que fueran incoherentes con la real situación que está presentando la economía colombiana o que puede conllevar en un futuro cercano. Así, si las acciones fueran distintas y si viéramos que la inflación estuviera encaminada hacia la meta, las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, por el contrario, serían disminuir esas tasas y llevarlas, no sé si de pronto a un 7,5 o un 7%, que vienen siendo altas comparadas antes de pandemia, en las que se encontraron durante mucho tiempo, unos 2 años, en un 4,25%. Y casi termina en esta partecita Leonardo Villar Gómez con esta intervención. Para hacer esos cambios no se requiere una reforma constitucional. Esa es la pregunta. Y continúa, pues las reglas son absolutamente claras. La decisión de tasa de política está claramente establecida como una facultad de la Junta y la Junta tiene 7 miembros y se decide por mayoría. No sé cuál sería la propuesta de reforma y allí de esta manera responde la pregunta que le hizo Laura de RedMats. Seguidamente, el gerente del Banco de la República respondió a una pregunta de Paula Delgado de Valora Analytic y nos dice lo siguiente. Y es que hay que recordar que en los cerca de 25 años anteriores del cambio constitucional de 1991, la inflación en Colombia oscilaba típicamente entre el 20 y el 30%. Desde que inició el Banco Autónomo, la inflación viene bajando de una manera considerable y pese a las dificultades que hemos tenido en los últimos años, en donde hemos tenido la inflación por encima de la meta, la inflación ha estado en promedio en los alrededores del 3, 4, máximo 5%, con excepciones como la que estamos viviendo en este año y como la que tuvimos en el 2021 y 2022. Eso también ha permitido que el Banco de la República, en su autonomía, actúe con criterios que van más allá de los criterios de un gobierno particular. La autonomía del Banco de la República implica que el banco toma decisiones a través de la Junta Directiva, mirando una perspectiva de los próximos 2, 3, 4 o 5 años y no mirando lo que falta del periodo del gobierno de cada presidente. Creo que eso es un gran beneficio para el país. Creo que eso ha facilitado la estabilidad. También creo que eso le ha permitido al Banco de la República actuar en una forma que los economistas llamamos contracíclica, que quiere decir básicamente que se puede aligerar, relajar la política monetaria en periodos en que la economía se está comportando mal y cuando la inflación está muy baja, por ejemplo, sin ir más lejos, durante el periodo de pandemia, cuando la tasa de interés se bajó a niveles muy bajos, extremadamente bajos del 1,75%.
y se hizo una política monetaria que ayudó mucho a que el país pudiera salir de la pandemia. Pero también cuando la inflación se sube, se toman decisiones que a veces son muy dolorosas, que a veces no gustan, pero que ayudan a evitar que la inflación se nos vuelva a ir a esos niveles que desafortunadamente tuvimos que vivir en los años previos a la autonomía del Banco de la República hacia los años 1970 y 1980. Esa inflación del 20, del 30%, que reducía el nivel real de los salarios en unos pocos meses al comienzo de cada año. Yo comencé en la Junta de enero, yo comenté en la Junta de enero que la gran diferencia que hay en el aumento del salario mínimo que se hizo este año y la que se hacía en esa época, es que en esa época se hacían con mucha frecuencia aumentos del 20% y 25% del salario mínimo, pero no servían para nada. ¿Por qué? Porque en 2, 3, 4 meses se diluían por el aumento de la inflación. La gran diferencia que hay hoy con respecto a lo que había en esa época es que había esos aumentos, esas magnitudes en los años 70 o en los años 80. Es que hoy hay un Banco de la República con la misión de evitar que el aumento salarial se diluya para las personas en aumentos de precios. Y para eso el Banco de la República toma decisiones que no siempre son las más fáciles. Toma decisiones para aumentar la tasa de interés que ayudan a evitar una desvalorización de la moneda y el aumento de los precios generales de la economía. Eso es lo que está haciendo el Banco de la República y eso es lo que ha conducido a que la mayoría de la Junta en el día de hoy tome una decisión de aumentar nuevamente en un punto porcentual la tasa de interés. Y eso, a juicio personal mío, creo que en esto represento por lo menos a los 4 miembros que actúan en esta decisión. Garantizar que la economía pueda crecer de maneras sostenidas a lo largo del tiempo. Que eso se discuta en un foro popular, que eso se discuta en las calles, es bienvenido. Pero creo que es un tema de carácter eminentemente técnico cuya discusión es preferible hacerla como se había hecho cuando se estableció la norma constitucional, la Constitución de 1991, y cómo se ha definido la autonomía de los bancos centrales en el resto del mundo. Es difícil hoy en día encontrar un país en el cual la política monetaria no se defina por parte de un banco de carácter técnico que actúa con una autonomía importante. En Estados Unidos, en cualquier país europeo o en América, prácticamente todos los países, excepto los muy pocos que por problemas monetarios en el pasado terminaron siendo plenamente dolarizados, todos los demás tienen esquemas parecidos al nuestro y sistemas de inflación objetivo como lo que tenemos en Colombia. En Asia, los países de izquierda, de derecha, tienen esquemas muy parecidos a los que tenemos en Colombia. Que eso se vaya a discutir es totalmente legítimo, pero creo que la Constitución hizo un buen favor a la economía colombiana y a la sociedad colombiana al establecer las reglas que hoy tenemos, y creo, por lo tanto, que impulsar actos masivos para cambiar la Constitución en esa dirección es algo que puede ir totalmente en contra de lo que quisiéramos como beneficio para el conjunto de la sociedad, que es una economía con estabilidad, con inflación baja y con una política conducente a ello. De esta manera respondió el gerente de la República a la periodista de Valora Analítica. Con esta decisión de la Junta Directiva del Banco de la República que se encasilla dentro del entorno económico, Multientornos da por finalizado este programa. No sin antes darle un abrazo de felicitación a mi señora esposa, que en el día de ayer estuvo de cumpleaños. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.